Imagina que entras a trabajar en una casa normal. Pierdes 13 horas completas, sin desmayarte ni olvidar quién eres, y cuando intentas contarle a alguien lo que pasó, pierdes otro día entero. Eso fue lo que le pasó a Teodulfo Arriaga en una casa del West Side de San Antonio. Una casa pequeña con 7 medidores eléctricos, donde cada palabra que intentas decir tiene un precio que no sabías que ibas a pagar. Antes de empezar, dale like para que el canal siga creciendo y llegue a más personas que disfrutan historias como esta. Suscríbete y activa la campanita para recibir cada historia nueva que subo, porque te aseguro que cada una te va a dejar con preguntas que no puedes dejar de pensar. Comenta de qué país me estás viendo para conocer mejor a la audiencia y traerte contenido cada vez más interesante para ti. Ahora sí, vamos directo a lo que viniste a escuchar. Te voy a contar cómo Teodulfo perdió días completos de su vida sin poder explicarlo, qué encontró enterrado en el sótano de esa casa y por qué decidió irse del barrio para proteger a su hija. También vas a saber qué tiene que ver un medidor cubierto de sal de mar con una ciudad que está lejos de cualquier costa. Prepárate porque esta historia no te va a dar todas las respuestas, pero te va a mostrar que algunas verdades tienen un costo demasiado alto. Que comience la historia. Yo no me desmayé, no me emborraché, no me caí ni me golpeé la cabeza, pero de alguna manera perdí un día completo de mi vida. Entré a esa casa en San Antonio a las 10:02 de la mañana. Lo sé, porque siempre reviso la hora antes de empezar cualquier trabajo, y cuando salí mi celular marcaba las 11:14 de la noche del mismo día. No hay forma de explicar eso sin sonar como un loco o un borracho, pero te juro que pasó exactamente así. En el bolsillo de mi pantalón apareció un recibo de un restaurante que no conozco, firmado con mi nombre, con fecha de ese mismo día a las 7 de la tarde. El recibo era de una cena completa, con propina incluida, pero yo no había comido nada desde el desayuno. Me llamo Teodulfo Arriaga. Todos me dicen Teo, y trabajo instalando y regulando medidores eléctricos en el lado oeste de San Antonio desde hace casi 10 años. Soy padre soltero de una niña de 9 años que se llama Itzel, y mi vida entera está organizada alrededor de mantener todo estable para ella, sin sorpresas ni problemas. Trabajo honesto, pago mis cuentas a tiempo, conozco a mis clientes por sus nombres y ellos me conocen a mí, y eso me gusta porque significa que hago bien mi trabajo. Ese día recibí un llamado de rutina para revisar una instalación en una casa vieja del West Side, propiedad de una señora mayor llamada Luzmila Saldívar. Llegué a la dirección y lo primero que me llamó la atención fue que la fachada tenía 7 medidores eléctricos alineados en la pared exterior, algo que nunca había visto en una casa tan pequeña. Normalmente una casa de ese tamaño tiene 1, máximo 2, si tiene un departamento rentado atrás, pero 7 medidores parecían excesivos para el espacio visible. Toqué la puerta y la señora Luzmila me habló desde adentro sin abrir completamente, solo por la ranura de la cadena de seguridad. Ella tenía una voz suave y educada, pero distante, como si estuviera cansada de recibir gente en su casa, y me dio las instrucciones básicas de dónde estaba el problema sin dejarme ver su cara completa. Entré con mi caja de herramientas, revisé mi celular para confirmar la hora, porque siempre lo hago antes de empezar cualquier servicio, y vi claramente que eran las 10:02 de la mañana. Recuerdo que bajé al sótano, porque ahí estaba el panel principal que necesitaba revisar, y después de eso, mi memoria se vuelve confusa, como cuando intentas recordar un sueño, pero solo quedan pedazos sueltos. Lo siguiente que sé es que estaba parado afuera de la casa, con mi caja de herramientas en la mano, y la calle estaba oscura y silenciosa como si fuera de noche. Miré el celular esperando que fueran las 11 de la mañana, o tal vez el mediodía, pero la pantalla decía 11:14 de la noche. Me quedé parado en la banqueta, tratando de entender qué había pasado, revisando si había algún error en el reloj del teléfono, pero todo parecía estar funcionando normal. Metí la mano en el bolsillo buscando las llaves del carro y encontré ese recibo arrugado. Un papel térmico de esos que se imprimen en los restaurantes, con mi firma al final. El recibo decía que había pedido carne asada, arroz, frijoles y 3 cervezas, y que había dejado una propina generosa,
pero yo no recordaba haber estado en ningún restaurante ese día. Conduje a casa en piloto automático, con la cabeza llena de preguntas que no tenían respuestas lógicas, y cuando llegué, Itzel ya estaba dormida. Al día siguiente, desperté pensando que tal vez había tenido algún tipo de episodio médico, algo raro en el cerebro que me hizo perder la memoria de esas horas. Pero cuando revisé mi teléfono encontré mensajes de WhatsApp que yo había enviado durante la tarde, conversaciones completas que no recordaba haber escrito. Lo extraño era que los mensajes estaban escritos en un español muy formal, con palabras que yo nunca uso en mi vida diaria, como si alguien más hubiera agarrado mi teléfono y tratado de imitar mi forma de escribir, pero sin conocerme bien. Uno de los mensajes decía algo así como: «Lamento cualquier inconveniente causado y prometo mantener discreción absoluta sobre este asunto». Y yo jamás escribiría así. Cuando me lavé las manos esa mañana, noté que tenía un curativo pequeño en el dorso de la mano derecha, un curativo limpio y bien puesto, como los que te ponen en una clínica. No recordaba haberme cortado ni haber ido a ningún lugar donde me hubieran curado, y cuando quité el curativo para revisar, había una pequeña herida que parecía reciente, pero ya estaba cicatrizando. Itzel entró a la cocina para desayunar y me miró con esa cara de niña seria que pone cuando está preocupada por algo, y me preguntó si ya había dejado de hacer preguntas sobre ese trabajo. Le pregunté de qué estaba hablando, y ella me dijo con toda naturalidad que yo le había prometido el día anterior que no iba a seguir investigando lo que pasó en esa casa. Traté de recordar cuándo había tenido esa conversación con ella, pero mi mente estaba completamente en blanco, como si ese pedazo de tiempo simplemente no existiera en mi memoria. Le pregunté a qué hora habíamos hablado de eso, y ella me respondió que había sido cuando llegué a recogerla de casa de mi hermana, alrededor de las 8 de la noche. El problema era que yo no recordaba haber recogido a Itzel de ningún lado, ni siquiera recordaba haber hablado con mi hermana ese día. Llamé a mi hermana para preguntarle si yo había pasado por su casa la noche anterior, y ella me confirmó que sí, que había llegado puntual y que incluso habíamos tomado café juntos mientras Itzel terminaba su tarea. Según mi hermana, yo me veía cansado pero normal. Hablamos de cosas cotidianas y me fui sin ningún problema aparente. Intenté contarle lo que me estaba pasando, que no recordaba nada de esas horas perdidas, pero cuando llegué a la parte donde iba a mencionar la casa de los 7 medidores, sentí que la lengua se me trababa de una forma extraña. No era que no pudiera hablar, era más bien como si las palabras correctas desaparecieran de mi cabeza justo antes de decirlas, y lo siguiente que recuerdo es que ya era de noche otra vez. Había perdido otro pedazo del día, esta vez desde la mañana hasta las 9 de la noche, y estaba sentado en mi carro afuera de mi propia casa sin recordar cómo había llegado ahí. En el asiento del copiloto había una bolsa de supermercado con cosas que aparentemente yo había comprado, productos que estaban en mi lista mental, pero que no recordaba haber ido a buscar. Me di cuenta de que cada vez que intentaba hablar sobre lo que me pasó en esa casa, el tiempo se borraba, y yo seguía funcionando en piloto automático, haciendo cosas normales que después no podía recordar. Decidí no intentar contárselo a nadie más, por miedo a perder días completos de mi vida, días que necesitaba para cuidar de Itzel y mantener mi trabajo. Pero también sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba pasando, porque si esos 7 medidores significaban algo raro, otras personas podían estar en peligro. Fui a los archivos públicos del condado durante mi hora de almuerzo, buscando registros viejos sobre esa propiedad, tratando de entender por qué una casa tan pequeña necesitaba tanta energía eléctrica. Encontré documentos antiguos que mostraban que la casa había sido registrada años atrás como un espacio de uso mixto, lo cual no tenía mucho sentido para una residencia normal. Había una nota manuscrita en uno de los márgenes del documento que decía algo sobre oficina de resolución privada y acuerdos confidenciales, pero no había más detalles específicos. Seguí buscando y encontré una cláusula legal repetida en varios papeles relacionados con la propiedad. Una frase extraña que decía: «El inmueble retiene el día hasta cumplimiento de términos acordados». La parte central de esa cláusula estaba borrosa en todas las copias,
como si alguien hubiera derramado café o agua encima, justo en la sección más importante, dejando ilegible lo que venía después. Lo único que quedaba claro era que la casa había sido usada para hacer que la gente firmara cosas, acuerdos de silencio tal vez, documentos para hacer desaparecer historias o testimonios incómodos. Pero no decía quién estaba detrás de esto, ni cuánto tiempo duraba el efecto, ni qué pasaba con la gente que firmaba esos papeles. Volví a casa esa noche decidido a no regresar nunca más a esa casa, a olvidarme del asunto y proteger a mi hija de cualquier cosa rara que estuviera pasando. Pero a la mañana siguiente, recibí una llamada de mi supervisor diciéndome que tenía que volver a la propiedad de Luzmila Saldívar porque había quedado pendiente una lectura final de los medidores. Traté de explicarle que no quería volver, que había algo extraño en esa casa, pero otra vez sentí esa sensación de que las palabras se me escapaban, y cuando quise darme cuenta, ya estaba diciendo que sí, que iría esa misma tarde. Llegué a la casa con la decisión firme de entrar, hacer la lectura rápido y salir sin tocar nada más ni mirar demasiado. Pero la curiosidad me ganó cuando vi que la puerta del sótano estaba entreabierta. Bajé las escaleras con cuidado y noté algo que no había visto la primera vez, o tal vez sí lo vi pero no lo registré en mi memoria perdida. En una esquina del sótano había un pedazo de piso recién cementado, un rectángulo perfecto como si alguien hubiera arrancado algo grande de ahí y luego hubiera tapado el hueco a toda prisa. El cemento todavía se veía fresco, no más de unas semanas de antigüedad, y alrededor había marcas de arrastre como si hubieran movido algo pesado. Me agaché para tocar el borde del rectángulo y sentí que había una pequeña grieta en una de las esquinas, lo suficientemente grande para meter los dedos y jalar un poco. El cemento se desprendió más fácil de lo que esperaba, y debajo encontré un pedazo de madera podrida que parecía ser parte de un cajón o una caja grande. Seguí quitando pedazos de cemento hasta que pude meter la mano y sacar lo que quedaba de esa caja. Un cajón de madera vieja con sellos de transporte borrosos, pero todavía legibles en algunos lados. La madera olía raro, no a humedad normal, sino a algo salado, como si hubiera estado cerca del mar durante mucho tiempo antes de llegar aquí. Eso no tenía ningún sentido, porque San Antonio está lejos de la costa, a horas de distancia del Golfo de México, y no hay ninguna razón para que algo con olor a mar esté enterrado en este sótano. Abrí lo que quedaba del cajón y adentro solo había una cosa, un medidor de agua viejo y oxidado, completamente cubierto de sal incrustada, como si hubiera estado sumergido en agua de mar por años. El medidor tenía grabado un número de serie y un sello oficial con el logo de una compañía de servicios públicos, pero lo más importante era el lugar de destino marcado en una etiqueta pegada en el costado. La etiqueta decía Destino Original Ensenada, Baja California, y tenía una fecha de hace más de 20 años, cuando ese medidor aparentemente fue enviado desde un puerto del norte de México. Me quedé ahí sentado en el piso del sótano, tratando de entender por qué alguien traería un medidor de agua lleno de sal desde Ensenada hasta San Antonio para enterrarlo en esta casa. Y más importante todavía, ¿qué tenía que ver ese medidor con los 7 medidores eléctricos de afuera y con los días que yo estaba perdiendo cada vez que intentaba hablar del tema? Escuché pasos arriba y la voz de la señora Luzmila llamándome, preguntándome si ya había terminado la lectura, y supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Agarré el medidor viejo con sal y lo metí en mi mochila. No sé exactamente por qué lo hice, tal vez como prueba o tal vez porque sentía que era la única pista real que tenía sobre lo que estaba pasando. Subí las escaleras rápido. Le dije a Luzmila que todo estaba en orden y salí de la casa sin mirar atrás, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Esa noche busqué en internet información sobre Ensenada y sobre casas extrañas o desapariciones de tiempo, pero no encontré nada que me ayudara a entender la conexión. Lo único que sabía era que ese medidor había viajado desde una ciudad costera hasta aquí, por alguna razón que todavía no lograba comprender. Al día siguiente pedí una transferencia de zona en el trabajo. Inventé una excusa sobre querer estar más cerca de la escuela de Itzel y mi supervisor aceptó sin hacer muchas preguntas. Decidí que lo más importante era proteger a mi hija y mantener nuestra vida estable,
aunque eso significara dejar sin respuesta todas las preguntas que me estaban volviendo loco. Empaqué el medidor con sal en una caja y lo guardé en el garaje, pensando que tal vez algún día tendría el valor de investigar más. Pero por ahora solo quería alejarme de esa casa. Pasaron 2 semanas y los episodios de tiempo perdido se detuvieron completamente, como si la casa hubiera decidido que ya no era una amenaza o como si el efecto tuviera un límite de alcance. Itzel volvió a ser la niña feliz de siempre, sin mencionar más esa promesa que supuestamente le hice, y yo traté de convencerme de que todo había sido algún tipo de estrés o problema médico temporal. Pero en las noches, cuando no podía dormir, pensaba en esos 7 medidores alineados en la pared y en el cajón enterrado en el sótano. Pensaba en la cláusula que decía, el inmueble retiene el día. ¿Y en qué tipo de persona necesitaría un mecanismo así? Un lugar donde la gente perdiera tiempo a cambio de mantener secretos. Pensaba en cuántas otras casas como esa podrían existir en otras ciudades, conectadas de alguna forma que todavía no entendía. Y sobre todo pensaba en ese medidor lleno de sal que venía de Ensenada, una ciudad que yo nunca había visitado, pero que ahora sentía que tenía respuestas que yo necesitaba. No sé si algún día voy a tener el valor de ir hasta allá y buscar la verdad, pero por ahora mi prioridad es Itzel y mantenerla a salvo. A veces me pregunto si las personas que firmaron esos acuerdos en esa casa siguen perdiendo días de sus vidas sin saberlo, o si el efecto eventualmente desaparece como me pasó a mí. Me pregunto si Luzmila Saldívar sabe exactamente lo que está pasando en su casa, o si ella también es víctima de algo más grande que no controla. Me pregunto qué hay en Ensenada que hizo que alguien trajera ese medidor hasta San Antonio y qué tiene que ver el mar con todo esto. Pero las preguntas se quedan en mi cabeza, sin respuestas, porque he aprendido que hacer demasiadas preguntas sobre esta casa tiene un precio que no estoy dispuesto a pagar. El medidor con sal sigue guardado en mi garaje, oxidado y silencioso, esperando a que alguien más valiente que yo lo lleve de regreso a donde pertenece. ¿Te gustó este video? Teodulfo encontró ese medidor cubierto de sal con un destino marcado, Ensenada, una ciudad costera a cientos de kilómetros de San Antonio. ¿Quieres saber qué cosa extraña está pasando en Ensenada, esa ciudad junto al mar de donde salió ese medidor? Entonces mira el siguiente video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.